Aleluya, gloria a Dios. Tome asiento, por favor, hermano. Muchísimas gracias, mis amados. Abra su Biblia, por favor, en Romanos. Vamos a tocar un tema bastante candente y muy importante para nuestras vidas. Pero antes de comenzar, hermano, siento profundamente en mi corazón decirle que usted le entregó su vida al Señor para que Él tomara el control de su vida. Y usted y yo tenemos algo en nuestro interior que se llama libre albedrío. Diga conmigo, libre albedrío. Ese libre albedrío, mis amados hermanos, hay personas que le han entregado su vida al Señor Jesucristo, pero por causa del libre albedrío vuelven a tomar ellos mismos control de su propia vida y por eso están como están. Mis amados hermanos, no hay nada más hermoso en la vida del ser humano que darle el control al Señor y dejar que Él tome control de nuestras vidas. Cuando usted y yo controlábamos nuestras vidas antes de conocer a Cristo Jesús, nos fue como nos fue. Yo no sé a usted, hermano, pero yo sé cómo me fue a mí, ¿verdad? Y le digo con todo mi corazón, no me fue nada bien, al contrario, me fue muy mal tomando el control de mi vida. Y hoy yo sé muy bien que el control que Dios ha tomado de mi vida ha sido para bien hasta el día de hoy. Sin importar lo que hayamos vivido, mis amados hermanos, deje que Dios tome el control. Nunca lo vuelva a tomar usted el control. Deje que Dios lo haga. Lo que Dios hace siempre es perfecto, aunque no entendamos por qué lo hace y cómo lo hace, pero termina siendo algo perfecto para su vida y para la mía. Le digo con todo mi corazón, llevo 33 años en el Evangelio, hermano, y hasta aquí Dios nos ha ayudado a mí y a mi familia. Estamos de pie por gracia y misericordia, porque le hemos dejado a Él que tome el control de nuestro ser y de nuestro hogar. No hay nada mejor que eso, se lo digo con todo mi corazón. Es una experiencia que a usted le va a servir, hermano, cuando deja que Dios haga las cosas que tiene que hacer. Al fin y al cabo, no es solamente Él el que pagó, no es solamente que pagó por usted con la sangre de Cristo Jesús, sino que dentro de eso el plan de Dios, si usted deja que Él tome el control, el plan de Dios se va a hacer en su vida para lo que usted fue llamado. Amén. Y todos los que estamos aquí fuimos llamados para algo precioso, tanto aquí en la tierra como en la eternidad que vamos a estar en la presencia de Dios. Romanos, capítulo número 8, mis amados hermanos, es un tema candente porque es cómo lo toma usted o cómo lo menciono yo. De acuerdo, alguien lo puede predicar y enseñar con un legalismo terrible, acérrimo y dañar vidas, o se puede predicar con un liberalismo acérrimo también y dañar vidas. La realidad es esa, hermano, pero como decíamos esta mañana, tenemos que entender las realidades de la palabra y tomar esas realidades para aplicarla a nuestra vida. Y la palabra de Dios siempre nos habla de un equilibrio perfecto. El problema es que los seres humanos muchas veces salimos de esos equilibrios y confundimos las cosas y las aplicamos mal en nuestra vida. Pero cuando Pablo habla lo que está hablando aquí, hermano, indudablemente llama la atención porque nos demuestra que Dios cuando crea, cuando hace, establece. Mire, hermanos, en este momento hay veces que se me olvidan las palabras y de repente me vienen, de acuerdo, hay gracias. Establece un diseño en cada
cada creación, y en cada creación que Él hace establece esos diseños con ciertas partículas o ciertas características de Dios en esos seres que Dios crea. Indudablemente la Tierra, mis amados hermanos, es un planeta que tiene millones de años de existencia, en los cuales no podemos creer que siempre ha estado vacío. El planeta ha tenido creaciones que Dios ha establecido, y los arqueólogos, mis amados hermanos, han llegado a encontrar esqueletos o rastros de civilizaciones mucho más antigua que la civilización en la que nosotros estamos viviendo, o la raza a la cual usted y yo pertenecemos, que es la raza adámica, ¿de acuerdo? Han habido, ¿cómo es que se dicen exámenes? No, la palabra no es exámenes, pero se han hecho, ¿cómo? Pruebas, no, ¿cómo? Hallazgos, pruebas, bueno, no sé, que sean, sí, así, eso es así, ¿verdad? Se han hecho ciertas pruebas, ¿verdad? Y se han encontrado que, por ejemplo, las pirámides que usted observa en Egipto son mucho más antiguas que nuestra propia civilización. Y algo que me llamó la atención, hermano, ¿cuántos saben lo que es la esfinge? Esa piedra, hermano, que tiene cara de león, ¿de acuerdo? Y que está frente a las estas, como se llaman, pirámides, es mucho más antigua que las mismas pirámides. Es curioso, y lo hicieron de una sola roca. Escuche eso, por favor. O sea que los seres que trabajaron en eso tenían que tener una tecnología que probablemente nosotros no conocemos y quizás no vayamos a conocer jamás. Eso demuestra de que sobre la tierra, mis amados hermanos, la raza adámica no es la única que ha estado pisando este suelo. Indudablemente han habido otras razas, otros diseños que Dios ha establecido, y la palabra de Dios mucho no habla de ello. ¿Por qué? Porque no es importante para usted y para mí. Es bueno tener conocimiento amplio de las cosas, pero tenemos que entender qué es lo importante para nosotros. Hay cristianos que se desvían y empiezan a hablar de todas esas profundidades y todo eso, y se olvidan de lo que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros. No es malo tener conocimiento. Amén. Deme un amén fuerte. Es bueno tener conocimiento, porque al conocer ciertas cosas que pasaron antes de que el ser humano habitara la tierra, nos vamos a dar cuenta cómo Dios trata, cómo Dios trabaja y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero para nosotros es importantísimo, mis amados hermanos, entender desde Adán hasta nuestro tiempo y hasta lo que va a pasar después de nuestro tiempo. O sea, el diseño que Dios establece en Adán. Viene Dios, hermano, y dice la palabra que toma el polvo de la tierra, forma a Adán y sopla en su nariz aliento de vida. Establece algo muy especial en Adán que nunca la Escritura lo enseña o muestra de ninguna otra creación que Dios haya hecho. Usted observa los querubines, que son los seres más cercanos a Dios, hermano, porque cubren cierta gloria de Dios. Aquellos querubines que estaban en el arca del pacto, ¿se acuerda? Eran dos querubines que tenían dos alas extendidas, dos alas cubrían el arca del pacto, y con dos alas cubrían sus ojos. Eso quiere decir que ellos eran los que protegían, los que estaban cerca. Los querubines, cobertores o cubridores, como usted quiera llamarle, eran seres que estaban cerca de la gloria de Dios, pero ni siquiera a ellos le estableció el aliento de vida que Dios le dio a Adán. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que no importa cuántas millones de razas hayan existido sobre la tierra o en el universo entero o en los demás universos, usted y yo somos algo especial porque tenemos una partícula de Dios en nuestro interior. Y Él no fue a restaurar ninguna otra raza caída. Él vino a restaurar la raza que es especial, porque Él estableció algo de Él en cada uno de nosotros. Alguien diría, ¿y te crees especial? Claro que sí. Claro que sí. Y usted dirá, ¿por qué?
porque Cristo Jesús no murió por los querubines caídos. Cristo Jesús murió por mí, que aunque yo era un vil pecador, Él me amó con amor eterno. Amén. Por eso yo quiero que usted observe esto que vamos a leer, pero lo tomemos con madurez espiritual, mis amados hermanos, y no nos vayamos a ninguno de los costados, ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantengamos en la palabra como corresponde. Usted nunca va a escuchar de mis labios, aunque vaya a malinterpretar, hermano, yo no estoy a favor del legalismo, pero tampoco estoy a favor del libertinaje. Yo estoy a favor del equilibrio en la palabra de Dios, y eso se llama gracia en Cristo Jesús, donde nadie nos obliga a hacer absolutamente nada. Lo hacemos por amor al que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Amén. O sea, en pocas palabras, yo, supongamos, ¿verdad?, me consagro, busco, me santifico y ya tengo mi aureola en la cabeza porque amo a Dios, no por otra cosa, no porque alguien me esté forzando, sino porque lo hago por amor a Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Ahora, si hacemos algo malo ya y nos apartamos, no podemos decir que lo hacemos por amor a Dios, sino que lo estamos haciendo por amor a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros gustos. Por eso lo que vengo hablándole, hermano, está aquí en Romanos capítulo número 8, verso 3. Si lo tiene allí, por favor, lo leemos todos juntos. Cuando lo tenga, déme un amén fuerte. Romanos capítulo número 8, verso 3. ¿Lo tiene? Porque lo que era imposible, escuche por favor, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. Una vez más, en semejanza. Amén. O sea, no es carne de pecado, en semejanza. ¿Ok? Dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Que Dios añada bendición y nos ayude en esta noche. Mis amados hermanos, la realidad, le decía a usted, Dios creó, formó un diseño para Adán, y lamentablemente este Adán, usted ya conoce la historia, no vamos a hacer mucho énfasis en ello porque ya la conocemos, pero indudablemente Adán se sale de ese diseño, y a mí me llama la atención, mis amados hermanos, qué es lo que hace que Adán salga de ese diseño junto con Eva. O sea, Dios le había establecido un lugar donde él podía disfrutar, él tenía exactamente lo mismo que tenemos usted y yo, tenía espíritu, alma y cuerpo exactamente igual, pero en una condición completamente diferente. Él no era pecador o no estaba en una condición pecaminosa, él estaba en una condición de inocencia, donde el pecado no se había albergado en su cuerpo, pero que indudablemente reaccionaba a todo lo que Dios había establecido en él, y el diseño que Dios quería que este hombre no solamente estuviera en él, sino que ese diseño se transmitiera a toda la raza que vendría detrás de él. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, llega el pecado a la vida de Adán, llega el pecado a la vida de Eva, pero indudablemente lo que me llama a mí la atención es que el pecado original, entre comillas, no lo podemos otorgar a ninguna clase. ¿Puedo hablar con libertad, hermano? A ninguna clase de desorden sexual.
Disculpe esto, hermano, pero tenemos que decirlo con libertad. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas andan diciendo de que Eva tuvo una relación física con la serpiente, lo cual es mentira y la palabra de Dios no lo indica. ¿De acuerdo? No sé de dónde sacarán esas profundidades de fuera de la tapa, ¿de acuerdo? Porque dentro de la tapa, entre las dos tapas de la Biblia, no está y jamás se habla. Y dicen por ahí que Caín era hijo del diablo o de la serpiente, cuando claramente Génesis capítulo número 4 dice claramente que Jehová, por Jehová, lo leímos hace unos domingos atrás, por Jehová he adquirido varón, dijo Eva, ¿de acuerdo? Yo le invito a que lea Génesis, hermano, todo el libro de Génesis, y en el capítulo 4 lo va a hallar. Es claramente eso, por lo tanto tenemos que entender que el pecado original no tiene nada que ver con esa situación. El pecado original fue por algo completamente diferente, original, de origen, de primero, ¿de acuerdo? La cuestión fue, mis amados hermanos, porque Adán y Eva codiciaron, desearon algo que Dios no quería dárselos en ese momento. Escuche por favor, Dios quería y quiere que nosotros obtengamos conocimiento. ¿Es así o no? Uy, no lo escuché, hermano. ¿Por qué Dios quiere que usted y yo adquiramos conocimiento? Porque la palabra en Oseas dice claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es bueno, es algo que alimenta, que fortalece, que hace crecer, pero no podemos buscar el conocimiento por nuestros propios deseos y esfuerzos, sino que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios envíe ese conocimiento a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. ¿Me está entendiendo? Él sabe cuándo te va a dar el conocimiento que, por ejemplo, le dio a este hermano, pero que a ti no te lo está dando. Porque Él sabe el motivo, la razón, qué es lo que va a pasar si ese conocimiento llega a tu vida y no estás preparado, no estás fortalecido en tu alma, no has alcanzado el crecimiento que tú necesitas. Lamentablemente te puede desviar. Y es lo que sucedió, ¿o no es así, hermano? ¿Fue desviado Adán? ¿Fue desviado Eva? Claro que sí. La raza humana entera cayó en pecado porque estos hombres, o este hombre y esta mujer, codiciaron algo, desearon algo. La palabra no me sale en este momento, hermano, pero quisieron algo que Dios no quería darles en ese momento, y el enemigo se lo ofreció. Ese es el punto. Muchas veces queremos algo de parte de Dios y que Dios nos lo ha prometido y nos dijo: te lo voy a dar, pero Dios nos lo va a dar al tiempo de Él y no a tu tiempo. Y cuando adquirimos las cosas a nuestro tiempo, se lo digo, hermano, 100% seguro, cuando las adquirimos a nuestro tiempo, nos dañan. Y no solamente nos daña a nosotros, dañamos a otros porque no sabemos manejarlo. Es como, mi hermano, ¿usted le daría las llaves de su auto a un niño de 5 años? Probablemente uno dice: las llaves sí, pero el auto no. Hermano, yo lo he visto con mis ojos. Cómo hombres se sientan al volante del vehículo y sientan a un niño de 5 o 6 años sobre sus piernas y le dice: ahora conduce, y le sueltan el volante. Hermano, eso es una irresponsabilidad total, no es un juego. Y usted dirá: ¿por qué? Porque el niño no va a tener control de eso y puede llegar a tener un accidente. Por más que el adulto esté con los pies en los pedales, el accidente puede ocurrir igual. ¿Es así o no, hermano? Lo mismo es con la vida espiritual y el conocimiento. Dios le dijo a Adán: no coman de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman, hasta que Él les enseñara de qué se trataba. Podían comer de cualquier otra cosa, pero cuando vieron el fruto, codiciaron y dijeron: es fruto hermoso, es bueno, agradable a los ojos. Fíjese, hermano, y entró el pecado.
Usted ya sabe que lo que aconteció, entró el pecado y el diseño que Dios había establecido en el ser humano automáticamente se quiebra y no hay forma de poder solucionar lo que el ser humano había hecho. Antes de que Adán, él cayera, él tenía una comunión perfecta con Dios. Él hablaba con Dios, Dios hablaba con él, se relacionaban, era algo precioso. Pero no solamente eso, él en su espíritu tenía una comunión perfecta con Dios, pero también tenía una relación con las cosas que pasaban dentro del huerto. Dios nos hizo para eso, hermano, no solo para que estemos orando y orando, y no me vaya a malinterpretar, por favor, las 25 horas del día. Nosotros tenemos una vida espiritual, pero también tenemos una vida terrenal, ¿o no? Ya me lo veo a usted orando 25 horas al día, estoy exagerando, ¿de acuerdo? Pero orando 25 horas al día y no va a tener tiempo de ir a trabajar, no va a poder comer y un montón de otras cosas, lo van a echar de su casa y ya va a andar, ya sabe cómo. Yo le digo el sueño americano. Y usted dirá, ¿por qué? Ahí están bajo los freeways, ¿verdad? Con el sueño americano, en sus champitas y toda la onda. No, hermano, la realidad es esta. Usted y yo tenemos que encontrar el equilibrio perfecto en Cristo Jesús, teniendo una vida espiritual como corresponde, pero también entender que Dios me dio un cuerpo y me dio una alma para poder disfrutar de lo que Dios me otorga. Cuidado, no me vaya a malinterpretar. Por eso le dije, me va a tener que tomar esto con madurez. Yo no le estoy diciendo vivamos una vida carnal. Amén. Lo que estoy diciendo es que tenemos un cuerpo al cual también tenemos que darle sus necesidades. Pero cuidado, porque viene Pablo y establece un equilibrio en este capítulo número 8, donde dice, porque lo que era imposible para la ley, Dios establece una ley. Pero Pablo dice, era imposible para la ley restaurar la carne, porque la carne es irrestaurable. Oh, escuche esto, por favor. Cuando yo estaba mirando esto, digo, Señor, qué tremendo. La carne no puede ser restaurada. La carne no va a ser cambiada. Es más aún, no puedes tú pensar que por tus propias acciones vas a cambiar la carne. Viene Dios y le entrega leyes a Israel, hermano, pero el comportamiento de Israel no cambió, ¿o sí? No cambió para nada, hermano. Lea, y dentro de un rato vamos a ir a Gálatas, aunque me olvidé otra vez, ya estoy viejito, pero me olvidé otra vez de darlo allí, a Gálatas 5, dentro de un rato, no ahorita. Pero hermano, la realidad es esta, de que todas las cosas que hay en la carne, lo que la carne pide, lo que la carne exige, estaba la ley y la ley no la cambió. La ley, por eso dice, la ley era débil, la ley era inútil. ¿Por qué? No porque Dios no podía, es que la ley que se estableció no iba a cambiar la carne, porque no se puede cambiar. Es más aún, y esto está duro decirlo, pero Cristo no cambia tu carne. Por eso dice la Escritura que nuestra carne será transformada en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me está entendiendo? Pero su carne y la mía fueron crucificadas, dice la palabra, juntamente con Cristo Jesús. O sea, lo único que la carne puede recibir es muerte. ¿Por qué? Porque la carne no produce vida, la carne produce carne. ¿Me está entendiendo? No produce vida. El único que produce vida se llama Jesucristo de Nazaret. Eso tenemos que entenderlo, hermano. ¿Por qué? Porque muchos cristianos hoy en día hacen obras carnales que parecen bonitas ante nuestros ojos, hermano. Hacen cosas que mueven montañas y un montón de cosas para hacer, no sé, yo qué sé, conciertos y un montón de otras cosas, hermano. Hay otros que ponen hasta circos dentro de la iglesia. No le voy a decir quién, hermano, un compatriota, pero no voy a hablar de quién. Ponen hasta circos, hermano, y parece bonito ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios sigue siendo abominación. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta ninguna obra de la carne. Lo que a Dios le atrae son las obras del Espíritu que se hacen por medio del Espíritu Santo. Por eso Pablo viene y dice aquí claramente,
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. ¿Por qué era débil? ¿Lo leyó ahí? Dice, porque los que son del... No, ¿qué versículo? El versículo 3, ahí está. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne. O sea, la ley no era débil por Dios, la ley era débil por la carne humana. O sea, en pocas palabras, por lo que produce, por lo que sale de la carne. Gálatas, mis amados hermanos, es muy claro cuando habla Gálatas y dice la carne lo único que produce es idolatría, hechicería, adulterio, fornicación, adulterio, hermano. Pero escuchen, no voy a hablar de la fornicación y el adulterio porque ya sabemos que eso es pecado, ¿sí o no? Yo quiero hablar de lo que abunda dentro de las congregaciones y dentro de los cristianos hoy en día, porque puede ser que alguien ya no cometa adulterio, puede ser que ya alguien no cometa fornicación y ya no fuma, como decía alguien, ya no fuma ni chupa, pero tenemos otros problemas muy serios en nuestra carne. Y el Señor me decía hace un rato atrás, que es lo que te mueve a hacer lo que haces, y vas a descubrir si lo que estás haciendo es por la carne o por el Espíritu. Y yo dije, Señor, ahora sí que me pusiste entre la espada y la pared. Tengo que examinar antes de hacer mis acciones, tengo que examinar el por qué la estoy haciendo. ¿La estoy haciendo para que la gente me vea, para que la gente me considere, o lo estoy haciendo porque quiero que Dios se glorifique? ¿Me está entendiendo, hermano? Muchas veces lo hacemos y hacemos las cosas para que las personas nos vean. Es más aún, yo le voy a dar versículos, hermano. La palabra dice que los sacerdotes se reunían en los parques o en las plazas para orar, para que la gente los viera. ¿Es así o no? E iban a las casas de las viudas para que ellos vean a la gente, mira cómo va a consolar, y otras cosas pasaban. O sea, hermano, yo quiero que observe qué es lo que nos mueve. Examinemos, por favor, qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. ¿Por qué, hermano, alguien anhela o desea un ministerio primario? Porque alguien, y no estoy en contra, yo invito a todos a que vayan a los parques. Amén. Amén. Es más, dentro de poco vamos a tener una actividad en un parque allá en San Bernardino. Hemos puesto fecha el 14 y están todos invitados, pero todavía no lo vamos a anunciar oficialmente, ¿de acuerdo? Cuando ya hayamos pagado el parque y todo, entonces lo vamos a anunciar y usted se va a enterar de qué es lo que va a pasar. Pero hermano, yo soy un convencido que ir a evangelizar es algo precioso, es algo que es parte de la vida cristiana. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Porque deseas que verdaderamente las almas acepten a Cristo y glorifiquen al Señor, o lo hacemos para que las personas nos vean qué espiritual el muchacho. ¿Va? Porque haces ayunos, porque haces oración. Cuidado, no es malo hacerlo. La pregunta es ¿por qué hacemos las cosas? Cuando miro esto, hermano, digo claramente la ley caducó, pero hoy muchos en la gracia, lamentablemente, por hacer las cosas para ellos ser visto, le quitan el verdadero poder a la gracia en Cristo Jesús. Y el poder de la gracia en Cristo es cuando tú y yo hacemos las cosas para que el Señor se glorifique en tu vida y Él sea el que transforme, no mi carne, porque mi carne no puede ser transformada. Sí la puedo calmar, amén. Sí la puedo acallar, sí la puedo aplacar por el poder del Espíritu y tenerla ahí controlada por el poder del Espíritu. Pero yo sé que un día, cuando Cristo Jesús venga, o cuando Él venga a resucitarme de entre los muertos, Él transformará mi carne en un abrir y cerrar de ojos y ya no tendré problema con el pecado. O sea, ay hermano, ¿en serio? Pues entonces dígame por favor qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice claramente que lo que quiero hacer es lo que no hago. ¿Se acuerda o no? Tenía un conflicto en su vida, ¿sí o no? Pablo era un hombre que tenía una vida espiritual, disculpe usted, pero mayor que la suya y la mía. Es una realidad. Pero este hombre, cuando de repente le agarró la onda, mandó a volar a Marcos. ¿O no?
Y cuando se dio cuenta que había cometido un error, dijo, no, que tráiganmelo, por favor. Yo quiero que vea, hermano, que no importa el nivel de espiritualidad que podamos tener, podemos llegar a darle rienda suelta en algún momento a la carne. A la carne hay que mantenerla controlada, pero tú con tus acciones o yo con mis acciones carnales jamás podremos controlar la carne. Lo único que vamos a hacer es acallarla por un ratito, pero tarde que temprano va a surgir, porque eso es una realidad. ¿Por qué? Porque hasta el último día que estemos sobre la tierra, vamos a tener que buscar el control sobre nuestra carne. Mire lo que dice, por favor. Entonces dice, débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, semejanza. Amén. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, la justicia de la ley no se cumple en ti directamente, porque por más que se cumpla la justicia de la ley en ti, no va a tener efecto. La justicia de la ley se tenía que cumplir en alguien que no tuviera pecado. ¿Me está entendiendo? Porque por más que yo cumpla todos los puntos de la ley me va a matar igual. Pero en Cristo Jesús, que le cargaron todos mis pecados y tus pecados, y ahí se condenó el pecado en la carne. Y ahora, aunque yo todavía tengo una naturaleza pecaminosa, el día en que el Señor venga, esa naturaleza me la cambian, porque Cristo se llevó nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que yo tengo que hacer ahora es pelear, batallar contra eso. Cuando el Espíritu me dice algo y mi carne se niega, tengo que batallar contra ello. Hermano, tenemos que batallar. No importa cuán difícil sea, tienes que batallar contra la ira. Amén. Aunque no me lo digas, amén igual. Tienes que batallar contra la envidia. Amén. Aunque no haya dicho amén el de arriba, amén igual. Porque la envidia es tremenda, hermano. ¿Por qué tengo el auto que tengo? ¿Lo tengo porque quiero lucirme o lo tengo porque quiero transportarme de un lugar a otro? ¿Por qué tengo la casa que tengo de 50 cuartos, 40 baños, 3 piscinas? Solo en mis sueños, hermano. Pero con cancha de tenis, ni sé jugar al tenis, dijo. Piscina y no sé nadar, me ahogo. Hermano, qué bárbaro. Hermano, no. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? ¿Porque queremos demostrarle a las personas que podemos? ¿O porque lo tenemos porque lo necesitamos? ¿Por qué tienes el iPhone número 11? ¿Ya salió? Ya estás haciendo línea de antemano. ¿Por qué tienes el iPhone, el Samsung o lo que sea? Para demostrarle a los demás que tienes. Si yo me acuerdo, hermano, que en mi tierra lo que hacíamos era señales de humo, hermano. Y con eso nos contactábamos, no había pena. No, hermano. Yo en mi casa no tenía, en Argentina no tenía teléfono, hermano. De niño no teníamos teléfono. Se pedía una línea telefónica y a los 15, 20 años te llegaba. No, en serio, hermano. En serio, no es chiste, no es broma, es en serio. Así que no se ríen. No. Pero no, hermano, en serio, usted pedía la línea y a los 15, 20 años les llegaba la línea cuando usted ya no vivía ahí. Entonces, ¿qué hacía? Teníamos que ir, hermano, en medio de la lluvia a comprar una fichita, porque no eran ni de monedas, era una fichita que teníamos que comprarla y ponerla y ahí estar mojándonos en el teléfono y todo, para hablar con un amigo. Tengo que decir amigo porque me están viendo, dijo alguien. Pero hermano, no. Escuche, hermano, si podemos vivir sin teléfono o no. Hermano, si usted en su tierra no tenía carro, no. Usted tenía un par de Goodyears abajo en las chanclas. Y era todo. Y se caminaba kilómetros de kilómetros y no tenía pena. Es más, yo iba a un lugar donde el techo era de chapa.
Y ahora no, cuidado que no haya aire acondicionado y toda la onda. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo conozco gente, hermano, que dice, me voy de esta iglesia porque no hay aire acondicionado. Wow. No de aquí, de allá. No, en serio, de allá, hermano. Gente que se ha ido por eso. Y dice, párate. Estás en el lugar porque has entendido que tienes que tener una vida espiritual y esas envidias o esas codicias, hacerlas a un lado, o estás en la iglesia para darle rienda suelta a tus envidias. Porque, hermano, en Gálatas capítulo número 5, si quiere ir conmigo allí, por favor, un instante. Pablo es categórico aquí, hermano. Verso 16 primero y luego vamos a saltar al 20. Cuando lo tenga, deme un amén fuerte. Gálatas 5:16. Digo pues, ¿cómo? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 20. Los cuales, note que salté lo que es el adulterio y la fornicación a propósito, ¿de acuerdo? Porque todo eso ya sabemos que es producto de la carne. Pero quiero que mire esto: la idolatría, la hechicería, las enemistades. Hermano, escuche por favor, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo con un diseño no para tener enemistades, sino para tener amistades. Si hay algo precioso en la iglesia de Cristo, es tener amigos. Yo tengo un par que otros amigos aquí adentro, hermano. ¿Y por qué no es mi amigo? ¿Y cómo sabe que no estoy hablando de usted? Yo tengo algunos amigos, hermano, gracias a Dios. Y puedo decirlo con libertad, yo me siento amigo del pastor Alberto Wiesel. Para mí en el ministerio es mi único amigo, hermano. Es mi único amigo. Y cuando tengo problemas yo voy con él y él a veces me cuenta lo suyo y gloria a Dios y ahí platicamos. Pero hermano, la cuestión es esta, la amistad no es solamente lo que usted pone en Facebook y empieza a darle like a todo el mundo. Esos son conocidos de Facebook, hermano. Pero la amistad es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un amigo, caminan juntos en medio de los problemas, en medio de las luchas. Ahí están los dos juntos peleando, porque es mejor caminar entre dos que uno solo. La palabra lo dice claramente, hermano. Pero dice, mire lo que son los productos de la carne o de ese diseño que el enemigo metió y colocó en el ser humano. Dice, las enemistades, los pleitos, los celos, ira. Y cuando miro esto digo, Señor, no, en las iglesias ya no hay esto. No lo hay, me niego a aceptarlo. Pero la realidad es que sí lo hay. Y tenemos que ser realistas. ¿Por qué? Porque si soy realista voy a sacar estas cosas de mi alma, de mi corazón. Porque tengo que dejar que el diseño verdadero de Dios entre en mi vida para poder ser transformado. La palabra dice claramente que Adán es alma viviente, pero Cristo Jesús es espíritu vivificante. Y el diseño que está en Cristo se tiene que manifestar en mi vida para que el día de mañana transforme en mi cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que Cristo Jesús viene. ¿Lo cree usted conmigo? Yo creo que Él viene en las nubes y es clara la palabra que dice que cuando Él venga los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Eso es así. No hay vuelta de hoja, no hay confusión, no hay ninguna otra interpretación para ello. El Señor viene y te van a transformar, pero tienes que dejar que el diseño de Cristo, en Cristo no había envidia, hermano, no la había. Él no tenía envidia, mi amado hermano, Él no tenía ni qué decir idolatría o hechicería. En Él no había enemistades ni pleito. Los otros le hacían pleito, ¿o no? A Él lo querían apedrear. Él no andaba buscando a ver a quién apedrear. No. Él andaba buscando a quién bendecir con palabras y sanidades. ¿O no es así, hermano?
Hermano, escuche lo que tiene que haber en tu vida, en tu alma, para que el Señor cambie, transforme nuestra naturaleza, nos quite este diseño que no le pertenece a Dios. Este diseño le pertenece a una tierra caída y corrupta. Pero Dios te quiere dar un diseño completamente diferente. Ese diseño que estaba en Cristo Jesús. Como me gusta Efesios capítulo 4. Hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. En el varón perfecto no hay envidia. En el varón perfecto no hay pleitos. En el varón perfecto no hay ninguna de esas cosas. Está establecido el diseño de Dios para la humanidad. Y la humanidad rechazó ese diseño y estamos como estamos por causa de eso. Hoy nos preguntamos por qué hay balaceras en Walmart, por qué hay balaceras en las escuelas, por qué niños se levantan y acuchillan a otros niños y pasa lo que pasa en esta nación, que algún día tuvieron a Dios como primacía. Pasa, ¿por qué? Porque prefirieron el diseño de un billete verde. Esa es la realidad. Ante la sociedad prefirieron el dinero, prefirieron la prosperidad antes que el bienestar familiar. Mi amado hermano y hermana, nosotros no hemos nacido a la vida espiritual para desear un billete. Usted y yo hemos nacido a la vida espiritual para desear y anhelar que Dios cambie y quite la corrupción de nuestra alma y de nuestro ser, para que sea establecido la perfección de Cristo Jesús. La imagen de ese Dios grande y maravilloso que se nos fue quitada por causa de Adán. Cuando llegue al cielo lo agarro del cuello. Es hermano, pero no va a tener el diseño solo por un ratito, Señor. Oh, hermano. Cuando uno mira lo que hemos perdido, cuando uno mira la palabra de Dios, lo que hemos perdido, hermano, no es cualquier cosa, es grande, es valioso, vale más que cualquier otra cosa. Pero el ser humano hoy se enfoca en cosas temporales. El oro que consigas por tu trabajo, el dinero que consigas por tu trabajo, la casa, el auto, todo se va a quedar. Eso es así. Se va a quedar. El auto se te va a pudrir. Las llantas de tu carro, que hasta especiales se las compraste y todo. Pues yo veo a los jóvenes, hermano, y que le compran unas llantas ahí que uno las mira y dice, wow, qué bonita. A los 2-3 meses ya no les sirven, hermano, se gastaron. Todo se pierde. Pero el diseño de Dios, que Dios establece en tu vida y en la mía, es ganancia no temporal, es ganancia eterna. Por eso Pablo dice aquí, hermano, volvamos un instante a donde estábamos, Romanos capítulo número 8. ¿Lo tiene? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo era un hombre que no tenía legalismo en su interior, él tenía gracia. Si alguien trajo la gracia y expresó la gracia de Cristo Jesús, fue Pablo. Pablo fue, hermano. ¿Por qué? ¿Usted dirá por qué? Porque Pablo lo agarró a Pedro y espiritualmente se lo cacheteó, hermano. ¿Ya por qué? Porque Pedro andaba comiendo chicharrón con los gentiles, y cuando vio que venía la bola de los judaizantes, se cambió, se puso el kipá, toda la onda, y dijo, acá estamos. ¿Ah? ¿Y qué le dijo Pedro? Perdón, ¿qué le dijo Pablo? ¡Ay! Contigo no has entendido, hermano. Pablo era precursor de lo que es la gracia. Puedes comer chicharrón si te gusta, hermano. Pero escucha, por favor, entiende lo que está hablando aquí el Señor. Dice, no importa si comes o no comes chicharrón. No importa si comes o no comes comida china. Si te gusta, cómela. El problema no es eso. No es la comida ni la bebida. El problema es cómo andas. Si andas en la carne o andas en el Espíritu. O sea, todo lo que haces, ¿por qué lo haces?
porque comes chicharrón para molestarme a mí. Entonces eso ya es carnal. Porque mi esposa, a veces vamos a un market, ¿verdad? Que venden chicharrón, y yo ya le veo la cara, hermano. Le veo la cara que se le van los ojitos por el chicharrón, y ahí voy yo, que mete el chicharrón en el básquet con rueda, y yo así como lo metes, lo saco. Y llegamos de repente a la caja a pagar, y ahí veo la bolsita de chicharrón. Yo no sé cómo hace esos milagros esta mujer, pero yo hago otros mejores. Y dirá que cuando llegamos a casa bajamos las bolsas y el chicharrón se cae en el bote de basura, no sé cómo. O sea, lo hace para molestarme. Eso ya es vida carnal, ¿no? Dice el versículo que estamos leyendo: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, andemos conforme, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo miro esto y digo, no, Señor, yo no puedo creer que el legalismo lo está predicando Pablo. No. Pablo está predicando un equilibrio maravilloso, donde está diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Otras versiones dicen, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hermano, tengo que entender que lo que me va a edificar es lo que viene del Espíritu, y lo que me va a dañar y destruir son todas mis acciones de la carne. El diseño humano te daña, te destruye. El diseño divino te edifica y te lleva a la máxima expresión de un ser aquí en la tierra. O sea, en pocas palabras, la gloria de Dios derramada sobre tu vida, la imagen de Cristo manifestada en ti. Y entonces cuando el Señor venga, ¿cuántos creen que Cristo viene? Cuando el Señor irrumpa en las nubes, tú y yo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, esta carne que es una lata, que todavía, tengo que volver una vez más a Gálatas, que todavía tiene pleitos. ¿O acaso no tienes pleitos? Sí, hermano, lo reconozcas o no, tienes pleitos. Tienes pleito con tus vecinos, tienes pleito con tu patrón, tienes pleito con tu esposa, con tu esposo, con los hijos, con los papis. Tenemos pleito hasta con nosotros mismos. Oh, yo se lo he dicho. Luisito me conoce desde jovencito, todavía somos patojos, pero hermano, yo vivía solo, tranquilo. Me acuerdo ese día, dejé la Rampar y la Tercera que vivíamos allí, me fui a vivir solo a un bachelor. ¿Sabe lo que es un bachelor? Un cuartito chiquitito así, hermano, y un bañito más chico. Y ahí fui, entré y dije, ahora sí, Señor, aquí va a haber orden, aquí no va a haber problemas, ni desorden, ni nada. Todo al otro día, zapatos por un lado, ropa por el otro lado. Saqué en cuenta que el problema no eran los hermanos, el problema soy yo. Y ahí empecé a tener problemas conmigo mismo. ¿Por qué? Y usted dirá, ¿por qué? Porque me di cuenta que el que tenía que ser arreglado era yo. Ocuparme de lo que hay aquí en este corazón, que es una desgracia. Y hasta el día de hoy estoy luchando con cosas. ¿Os crea que no, hermano? Hasta el día de hoy mi esposa me dice, eres un desordenado, deja los zapatos en cualquier lado. Para eso te tengo. Idolatría, gracias a Dios, algunos ya somos libres de la idolatría, de la hechicería. Pero hermano, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia. ¿Hay herejías entre los cristianos? Sí, mis amados hermanos. Sí, mis amados hermanos. Seamos realistas una vez más. Hay herejías en las iglesias de Cristo. Y se quieren establecer cosas que no vienen de parte de Dios, como que si fueran de Dios. Oh, hermano, yo le voy a soltar unas que son muy evidentes. ¿Y usted qué cree de esto de la noche de brujas? ¿Cómo se llama? Halloween. Que le ponen harvest. Y como siempre lo he dicho, no sé si aquí, pero allá sí lo he dicho, a la mona, por más que la vista de seda, mona queda. ¿Me está entendiendo?
O sea, no importa que le cambiemos el nombre y queramos cambiar el efecto, sigue siendo exactamente lo mismo, una adoración al reino de las tinieblas, de la muerte y de un montón de otras cosas. Y ahí lo tienen dentro de las iglesias. Hermano, herejías hay. Y quién sabe si no tenemos alguna nosotros en nuestro interior. Y dice, ay hermano, usted está siendo duro. No, hermano. Estoy queriendo que usted se examine y yo examinarme en mi interior para que la palabra me arregle. Amén. Envidias. Dice versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y Pablo se cansó de la lista y dijo, y cosas semejantes. Porque en nuestro corazón, lamentablemente, todavía hay esas cosas. Y muchas de ellas van a permanecer a menos que dejemos que la vida espiritual verdaderamente sea un hecho en ti y en mí. O sea, en pocas palabras, que vivamos conforme al Espíritu. Cuando vives conforme al Espíritu, mis amados hermanos, las cosas empiezan a acontecer de parte de Dios. Pero ¿cómo vivir por el Espíritu? Dios te ha entregado las herramientas para poder hacerlo. Esa es la clave. Uno diría, pero hermano, voy a estar luchando y luchando, pero ¿cómo hago a vivir bajo el Espíritu, bajo la guianza del Espíritu? El Señor te ha entregado las herramientas que se necesitan para vivir conforme a la guianza del Espíritu, y esas están aquí. Esas herramientas están aquí. Te han dado el Espíritu Santo, el cual tiene que ser tu guía. Te han dado la palabra de Dios, la cual tiene que ser tu alimento y tu fortaleza. Te han dado la sangre de Cristo Jesús para que te cubras con ella. O sea, en pocas palabras, te han dado todo lo que necesitas para ser un hombre y una mujer espiritual en Cristo Jesús. Que lo hagas o no lo hagas, ya no depende del Señor, depende solo de ti. O sea, en pocas palabras, mi amado hermano, por más que un pastor se gaste la garganta gritando y diciéndote qué hacer, si no lo haces, de nada va a servir. Tú y yo tenemos que entender en esta tarde, mis amados hermanos, que Cristo Jesús viene y viene por una iglesia que ande conforme al Espíritu. Te vuelvo a repetir, no importa si comes chicharrón o no lo comes. No le pidas al Señor que te guíen que si vas a comer huevos revueltos o huevos estrellados. Por favor, dile que te guíe cómo gobernar esa carne que nos impide alcanzar las cosas que Dios quiere para tu vida y para la mía. Hermano, todavía tengo 2 minutos más y los voy a aprovechar. Por favor, hermano, hubieron hombres en la antigüedad que no tuvieron la gracia que tú y yo tenemos hoy, la gracia de Cristo Jesús. Amén. Pero alcanzaron el agradar a Dios. La Biblia nos habla de 2 que fueron llevados a la presencia del Padre. Amén. Enoc y Elías agradaron a Dios. Elías a los 65 años de edad dijo, yo quiero agradar a Dios. Caminó con Dios 300 años. Y a los Enoc, ¿quién dije yo? Sí, Enoc dije, ¿verdad? Enoc caminó 300 años con el Señor y a la edad de 365 años Dios dijo, papito, vente conmigo porque me agradas. No tenía la gracia que tú y yo tenemos. Él vivía en una dispensación completamente diferente y en un pacto completamente diferente. Tú y yo vivimos en una dispensación maravillosa y en el mejor pacto de todos los pactos que Dios haya hecho con la humanidad, en el pacto hecho en la sangre de Cristo Jesús. Oh hermano, eso es algo grande y glorioso. Si a ese se lo llevaron, porque agradó a Dios sin la gracia, ¿cuánto más te van a llevar a ti si vives bajo la guianza del Espíritu? Que sí podemos. Y Elías, por favor, hermano, Elías vivía en la ley.
y la ley lo tenía que haber matado. Esa es la realidad, ¿o no? Esa es la consecuencia del pecado. Y este hombre tenía problemas igual que tú y que yo. Porque él sacaba espada, enojado sacaba espada. Y mataba a cualquier sacerdote que se le pusiera por delante, hermano. Pero cuando le salía Jezabel, patitas, ¿pa' qué te quiero? Se subía arriba de un Ferrari y vámonos. Dejaba el polvo en el aire, hermano. Tenía miedos. Pero escuche, por favor, no sé cómo le hizo, pero agradó a Dios y Dios se lo llevó en un torbellino. Hermano, por favor, tenemos 2 ejemplos. Con 2 ejemplos es más que suficiente, porque la palabra dice que sea con 2 o 3 testigos. Y el Señor puso 2, Enoc y Elías, para demostrarnos a nosotros que en el pacto que estamos, todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Él lo hizo, Él cargó con el pecado, Él mató la carne, Él crucificó tu carne y la mía. Y cuando nos bautizamos, la Escritura dice claramente que en el bautismo hemos muerto al pecado. De hecho, esta carne ya está condenada, no tengas pena. Te ves gordito, te ves pelón, no tengas pena. No tengas pena, nos van a dar una carne completamente diferente, un cuerpo glorificado por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero tienes una función, tienes algo que cumplir. Y eso no lo puede hacer el Señor y no lo puedo hacer yo. Eso solo lo puedes hacer tú, ser guiado por el Espíritu Santo y no por la carne. O sea, empieza a examinar en tu vida por qué haces lo que haces. Y te vas a dar cuenta si estás siendo guiado por la carne o por el Espíritu. Pero si estás siendo guiado por la carne, mi amado hermano y hermana, hasta que el Señor venga podemos cambiar las cosas en nuestras vidas. No sabemos cuándo Él viene, y hoy, si yo soy guiado por la carne, hoy, el día de hoy, puedo cambiar eso, haciendo que el Espíritu de Dios me guíe en mi andar en todo momento. ¿Cómo lo hago? Le decía a usted, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos los dones y tenemos el fruto del Espíritu. En su casa lea en Gálatas 5, más abajo de lo que hemos leído, y usted va a ver cómo ser guiado. Tenga paz, paciencia. Ay, mire que si tiene que tener paciencia con este que está aquí adelante, gritón, y que le dice 2 minutos y ya llevamos 4. Pero hermano, paciencia. Mire, ¿lo quiere leer conmigo? A ver, sí. Aunque no quiera, dijo. Que dice, miren, mas el fruto del Espíritu es amor. Amén. Pero el amor, ¿cómo se manifiesta? Con gozo, con paz, con paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, en pocas palabras, deja que todo eso el Señor lo deje fluir, no en tu carne, en tu espíritu y en tu alma. Y entonces tu carne siempre estará subyugada, sometida por el poder del Espíritu. Y entonces, una vez más lo repito, y entonces cuando el Señor venga o nos levante de entre los muertos, esta carne no será la misma, será una completamente diferente que Dios preparó para ti y para mí. Cierra tus ojos, por favor. Con tus ojos cerrados, sí, ponte de pie. Un diseño Dios había hecho para Adán y para Eva. Un cuerpo diseñado con las manos de Dios. Porque dice la Escritura claramente que tomó
polvo de la tierra, y moldeó el cuerpo de Adán. Y después puso en un sueño profundo a Adán y extrajo una costilla y formó a Eva y se la presentó a él. Diseño completamente diferente a cualquier otra creación que Dios haya hecho, y colocó aliento de vida en ellos. Pero lamentablemente el ser humano se dejó engañar por las astucias y las artimañas del enemigo. Y llegamos a una sociedad, mis amados hermanos, después de cientos de años o de miles de años, a una sociedad que lo único que le interesa es el dinero. Y por causa del dinero sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios del mismo gobierno, sacaron a Dios de todos los lugares. Y se preguntan por qué hay matanzas y balaceras y un montón de otras cosas. Porque se prefirió más el oro y la plata que lo que Dios puede hacer en el ser humano. Tú y yo no estamos en esta tierra para tomar un diseño terrenal o lo que el mundo nos pueda ofrecer o lo que la carne nos quiera exigir. Estamos aquí para que el diseño perfecto de Dios en Cristo Jesús sea plasmado en nuestro espíritu, en nuestra alma, y el día de mañana en un cuerpo totalmente diferente, humano sí, pero glorificado por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Quiero invitarte en esta tarde, si quieres acercarte al altar, mi amado hermano y hermana, para decirle: heme aquí, Señor, yo tengo batallas internas. No es malo reconocerlo, al contrario, todos las tenemos. Tengo batallas internas. Pablo, que era más espiritual que tú y yo, reconocía sus batallas y decía: Señor, tengo que vencer. Dile, acércate y dile: Señor, aquí estoy porque tengo batallas. Y de la única forma que puedo hacer es dejar que tu Espíritu Santo me guíe todos los días de mi vida. Que tu Espíritu Santo me enseñe cómo hacer para que mi carne sea subyugada, dominada, doblegada ante la voluntad y el poder del Espíritu Santo, ante tu palabra maravillosa, que es la que hace la obra en todo mi ser. Bendito Dios, tú eres el que puedes enseñarme a ser guiado por tu Espíritu Santo. Eso es mientras te acercas y tomas el tiempo y abres tu corazón delante de Él. Cantemos una alabanza. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre. Haciéndome libre, haciéndome libre, la unción está obrando en mí. Sí, Señor. La unción está obrando. Oh, sí, Señor, obra en cada uno. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre.
haciéndome libre. Me libra de todo dolor. Me libra de todo dolor. Sí, me libra de todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Extiende tu mano sobre cada uno. Que tu Espíritu Santo en esta hora sea derramado sobre cada alma, sobre cada espíritu que estamos aquí, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos redarguya en todo momento. Oh bendito Dios, que tu palabra y tu Espíritu Santo hagan la obra, Señor, que tú has dispuesto para nuestra vida, y para que así, de esa forma, Señor, podamos subyugar nuestra carne al poder de tu Espíritu Santo, al poder de tu palabra. Porque todo aquel que vive conforme a la carne, muerte y corrupción tendrá, pero todo aquel que viva bajo la guianza de tu Espíritu, no solo vida en abundancia, sino comunión perfecta y el diseño de Dios plasmado en cada uno de nosotros. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros aprovechemos tu palabra y la pongamos por obra en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendito Dios. Llénalos con tu poder, con tu gracia, y la unción de tu Espíritu Santo abunde sobre cada uno de nosotros. Y entonces seremos libres de todo eso que estorba en nuestras vidas, y viviremos una comunión intensa contigo, guiados por el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. La unción está. Cántale a tu Señor en esta noche. La unción está obrando en mí. Sí, está obrando. La unción está obrando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obrando nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu presencia nos está inundando, Señor, de tal manera, Padre, que tu Espíritu está haciendo la obra en nuestras vidas, Señor. Oh, en el nombre de Jesús lo creemos y lo confesamos, Señor. Oh, sabemos que tú nos estás llevando a otro nivel, Señor. Sabemos que tú nos estás llevando por medio de tu Espíritu Santo, oh, a la llenura de tu Espíritu, Señor. Oh, nuestras vidas están siendo transformadas, nuestras vidas están siendo liberadas en el nombre de Jesús. Cree, mi hermano, cree. El Señor está haciendo la obra en esta noche en nuestras vidas. Oh, Él te está fortaleciendo. Oh, Él te está saturando de su Espíritu. Créelo en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Oh, gracias.
gracias. Gracias, Señor, gracias. Oh, gracias, Señor. Oramos por nuestros niños en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí los has guardado. Hasta aquí, Señor, los has fortalecido también, Padre. En el nombre de Jesús, prepáralos, Señor, para su retorno a las escuelas, Señor. Líbralos, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor. Oh, le rociamos tu sangre bendita, Señor, a nuestros hijos, Padre. Oramos en esta noche por nuestro pastor. En el nombre de Jesús, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús. La bendición tuya es la que enriquece, Señor. La bendición tuya es la que restaura, la que levanta. Oh, gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, Señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos, Padre. Oramos por tu pueblo, Señor, en esta noche. Oramos, Señor, por este remanente que tú has guardado, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, su retorno a sus hogares, Señor. Bendice, Padre, su retorno a sus trabajos, Padre. En el nombre de Jesús declaramos bendición. Esta semana, una semana victoriosa, Señor, para la gloria de tu nombre. Y prepara nuestras vidas, Señor, para que juntamente nos podamos reunir una vez más en este lugar y poder exaltar y glorificar tu nombre, Padre. Y el pueblo del Señor dice: Señor les bendiga, hermanos, estamos despedidos.